Son proyectos que se desarrollan fundamentalmente en dos escenarios, que son las ciudades y los ecosistemas y el medio ambiente. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común que los dos son territorios. Los dos son territorios y en los que hay gente que vive sobre el territorio, ya sea en el espacio público, ya sea pescando, ya sea explotando un bosque. Y son lugares en los que, digamos, hay una simetría de poder. Por una parte hay un grupo de políticos, de gestores, de técnicos, de científicos, yo también lo soy, que son los que tenemos, la capacidad de tomar decisiones y concentramos el conocimiento, digamos, oficial. Y por otra parte hay toda una serie de colectivos que tienen poca capacidad de participación. Muchos de esos colectivos tienen problemas comunes, y por lo tanto hay algo que los reúne. En realidad esto que os estoy contando es una visión un tanto parcial de la realidad, porque en realidad en las ciudades y los ecosistemas, su gobernanza, su funcionamiento, el que seamos capaces de convivir en esos sistemas sin colapsarlos, depende de algo que nos olvidamos, que es el concepto de procomún. El procomún no es más que un conjunto de conocimientos, de reglas, que muchas veces no están codificadas, no están sobre el papel, de instituciones ciudadanas, formales e informales, que son los que permiten la convivencia y la gestión de los recursos en territorios como pueden ser las ciudades y como pueden ser, como os decía, los ecosistemas. Lo que pasa es que es algo invisible, y en las últimas décadas nos hemos dedicado a pensar que era el Estado o el mercado quien gobernaba esos sistemas y nos hemos olvidado de que hay un espacio inmenso en el medio, que es donde se sitúa la acción ciudadana. Y la acción ciudadana no está escrita en reglas, pero es fundamental. Es lo que da la complejidad que necesitan esos sistemas para ser gobernados. En realidad, desde la irrupción de Internet y de una forma difusa se están generando lo que yo llamo narrativas. La gente se dedica a contar historias y esas historias son colectivas, se van uniendo, pero esas narrativas no las identificamos como un objeto. En los últimos tiempos han empezado a aparecer toda una serie de proyectos y os quería mostrar algunos. Una serie de proyectos que a veces vienen desde el mundo del arte, son intervenciones artísticas, pero de un arte muy particular. Otras veces son proyectos de investigación, pero de una investigación muy especial, que se llama investigación de acción comunitaria, o sea, investigación desde la acción. Investigo a la vez que genero un proceso de cambio. Curiosamente, el arte y la investigación se unen y desarrollan toda una serie de proyectos que en realidad tienen un planteamiento muy sencillo. Si facilitamos el que colectivos que tienen problemas de comunicación, que están marginalizados o que están marginados por alguna razón, puedan generar sus propias historias, pueden pasar cosas interesantes. Os quería mostrar ahora algunos ejemplos que veréis que es muy diversos. Uno de ellos es Voces Móviles o Mobile Voices. Este es un proyecto que en California lo que hace es dar voz a los inmigrantes latinoamericanos que trabajan fundamentalmente en Los Ángeles, muchos de ellos ilegales, y les da voz precisamente con tecnología móvil, teléfonos móviles, cámaras, etcétera, para que cuenten sus propias historias. Y a partir de ahí se genera una comunidad. Es un proyecto que en realidad lo que hace es generar una plataforma sobre la que los colectivos de inmigrantes trabajen como quieren y en lo que quieren. Este es un ejemplo. Otro ejemplo muy conocido a nivel internacional, y yo creo que es un ejemplo muy interesante, es los proyectos de Antoni Abad, que es un artista catalán. Le concedieron uno de los premios Ars Electrónica ya hace años, y él trabaja con colectivos muy distintos pero que tienen cosas en común: prostitutas en Madrid, inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica, motoboys, o sea, mensajeros en Sao Paulo, discapacitados en Ginebra o en Barcelona. Fijaros que todos ellos son colectivos que están marginalizados, tienen algún problema con su territorio y tienen algún problema con los que toman las decisiones. El proyecto realmente es muy sencillo. Lo que hacen es, a través de telefonía móvil, fundamentalmente, permite que esos colectivos generen sus propias historias, generen sus narrativas. La web, que es megafone.net, ilustra todos estos procesos. Llevan varios años, o sea, son proyectos que aparte se inician pero después se mantienen de forma autónoma, y son proyectos que están consiguiendo generar una conciencia de grupo, una conciencia de los problemas, y que están dando voz a esos colectivos con respecto a los que toman decisiones. Entonces veis cómo
mundos muy diferentes confluyen en el uso de una estrategia y de unas herramientas que son comunes. ¿Por qué son importantes estos proyectos? Eso es lo que iba. O sea, no son puros ejercicios de creación de contenidos o ejercicios artísticos. Son proyectos que tienen algunos elementos en común, aunque ya veis que trabajan con colectivos distintos. En cuanto a los medios y a los lenguajes, por una parte, son colectivos y son colaborativos. O sea, el resultado final es fruto de la colaboración. En el caso de nuestro proyecto, alguien hace el vídeo, otra persona lo edita, otro le añade un audio, otro lo publica, etc. Es un proceso de colaboración y de discusión continua y de trabajo en conjunto. Son narrativas digitales. El medio nativo es lo digital, es Internet, y son narrativas audiovisuales. Sobre todo la gente cuenta las cosas mediante imágenes, en movimiento, imágenes físicas. Hay texto también, pero sobre todo son narrativas audiovisuales. Utilizan fundamentalmente todos estos proyectos la filosofía del código abierto, del software libre. No voy a entrar ahora en ese debate. En cuanto a las herramientas, porque forzosamente tienen que ser proyectos baratos, y eso es una ventaja el que tengan que ser baratos, porque hace que usemos unas herramientas que nos dan más poder, porque las podemos apropiar, porque las podemos manipular mucho mejor. Y en cuanto al acceso, la información está abierta y se hace disponible para que cualquiera la pueda reutilizar y la pueda remezclar. Y están en la idea del do it yourself, o sea, hazlo tú mismo, hagámoslo nosotros mismos, que también es una tendencia muy fuerte dentro del mundo de la cultura digital. Y por último, si os fijáis, son proyectos transmediáticos, eso no lo hemos visto aquí tanto, porque no utilizan un único canal, todos tienen sus webs, pero digamos que utilizan múltiples lugares para su comunicación. Por ejemplo, en nuestro proyecto un elemento fundamental es la comunicación offline. Durante los talleres hacemos exhibiciones por las noches que se convierten en actos festivos y se generan debates que no se generan solo en Internet, se generan en la plaza del pueblo, se generan en el bar. Y ese elemento offline también es un elemento transmediático que para mí es especialmente importante. ¿Por qué cuento todo esto? ¿Por qué a mí me interesan estos proyectos? Bueno, porque si os fijáis, son proyectos que bien de forma difusa, o sea, porque están surgiendo sin que nadie los provoque, o bien provocados, como son los casos que os he contado, están generando otras narrativas, están contando otras historias, están presentándonos otras subjetividades. O sea, nos están haciendo ver que sobre un mismo territorio vive gente que vive ese territorio y experimenta ese territorio de formas muy, muy diferentes. Y sobre todo, está dando visibilidad a realidades que normalmente estaban ocultas. Y estaban ocultas no porque no se pudiesen comunicar, sino porque muchas veces hay una intención deliberada de no escucharlas, porque son realidades incómodas, realidades que es mejor, que no sabemos cómo afrontar, y aquí hablo desde el punto de vista muchas veces de la política, que no sabemos cómo manejar y por lo tanto pretendemos mantener al margen. Son realidades que no aparecen en los medios de comunicación de masas, son realidades que realmente tampoco muchas veces aparecen cuando lo cuentan los ciudadanos que no están dentro de esos colectivos. Y entonces nos presenta ante un problema. Yo creo que eso es un elemento sumamente importante. Colocan esas realidades, o es un primer paso para colocar esas realidades en las agendas públicas, en las agendas políticas y en las agendas de los que toman decisiones. Y por lo tanto, podríamos pensar que este tipo de proyectos, en realidad, son herramientas para la negociación. Una ciudad, un ecosistema, son sistemas muy complejos, en los que hay múltiples actores con intereses encontrados y hay conflictos continuos. Y entonces convivimos dentro de esos sistemas gracias a la negociación, a la deliberación, a la discusión y a la toma de decisiones y a la generación de consensos más o menos permanentes y temporales. Es una negociación que no solo es hacia el mundo exterior, que es lo que os planteaba antes, es una negociación interna. Cuando tú trabajas con una comunidad de pescadores y empiezas a ver sus aspiraciones, empiezas a ver si quieren que haya desarrollo turístico y qué tipo de desarrollo turístico quieren para esa zona, te das cuenta que hay intereses distintos, formas de ver el mundo muy diferentes. Eso es normal, pero es importante que la comunidad como tal sea consciente de eso, genere una visión común, compartida, y a partir de ahí tenga capacidad de negociación con el mundo exterior. Entonces, lo entiendo no solo como una herramienta hacia el exterior, sino como una forma de pensar en lo que pasa en el interior.
una anécdota muy interesante. Esta fotografía, ahí aparecen los chavales con los que trabajamos en julio en Aguiño. Aguiño es un pueblecito de la Ría de Arousa, en Galicia, y también el equipo que estábamos trabajando con ellos, que la mayor parte eran colaboradores. Es un proyecto que hicimos también trabajando con Media Lab. Y eran chavales entre 13 y 16 años en los que los primeros días no participaban. ¿No? Veían la comunidad en la que vivían como algo ajeno a ellos. Sabían que se iban a marchar de ahí y sabían que el futuro de la comunidad no dependía de ellos. Y les daba pena, pero se mantenían totalmente al margen. No tenían ideas. Al cabo de 3 días de trabajar con ellos, tuvimos una sesión final en la que ellos evaluaron la experiencia y fue sumamente interesante comprobar cómo ellos mismos se convirtieron en protagonistas. O sea, se dieron cuenta de cuáles eran los problemas, que a lo mejor ya conocían, pero nunca habían discutido entre ellos, y al mismo tiempo se dieron cuenta que ellos podían hacer cosas y podían desarrollar proyectos. Y cómo usar la tecnología, usar los nuevos medios, les permitía una capacidad de interlocución y de comunicación que hasta ahora no habían conocido. Y cómo esta semilla, estos 3 días de trabajo, se convertían nada más que en un empujón para que ellos empezasen a desarrollar de forma autónoma proyectos. En resumen, para mí, esta idea de las narrativas colaborativas, transmediáticas, de narrativas que se construyen por los no comunicadores, muchas veces marginalizados, para mí esas narrativas son lo que un área de la sociología de la ciencia, ha llamado zonas de intercambio, trading zones, que me parece un concepto muy interesante y muy relacionado con la idea del procomún. ¿A qué me refiero? Los sociólogos que estudiaban a las comunidades científicas se dieron cuenta que, aparte de los artículos y de todo el proceso formal, eran fundamentales espacios de intercambio informales. Se dieron cuenta que, en realidad, la ciencia se construía en los bares, en los wikis, en los pasillos, en los lugares donde los científicos eran capaces de conversar, intercambiar conocimientos, negociar un lenguaje común y llegar a una visión compartida. Pues la ciencia, que parece algo tan aséptico, en realidad era una construcción que se generaba así. A mí me gusta pensar que, en realidad, esto, en cierta medida, son también esas zonas de intercambio. Son zonas donde se reconoce, se visibiliza ese procomún. O sea, nos damos cuenta de que esas comunidades, esas personas, tienen una serie de conocimientos compartidos que muchas veces no están escritos, comparten unas reglas de funcionamiento que tampoco están escritos, tienen instituciones, aunque no estén registradas en ningún sitio, pero que funcionan de forma efectiva, y son en esas zonas de intercambio donde las negocian, donde las ponen de acuerdo y generan estrategias comunes con las cuales pueden después dar el salto y empezar a negociar con el mundo exterior. Estos proyectos, por supuesto, el componente de comunicación es el componente inicial. Después hay todo un proceso muy largo en el que intervienen otros muchos elementos. Pero me parece que todo lo que ha venido asociado al mundo de la nueva comunicación, los nuevos medios, la cultura digital, ha generado una oportunidad. Antes era imposible hacer estas cosas por el coste. En estos momentos es factible hacerlas y muchos colectivos las están aprovechando. Muchas gracias.